congregación. Y el tema que vamos a ver le hemos titulado El poder de la comunidad. Estamos en la Parashá Vayakhel. Parashá Vayakhel, estamos ya casi para concluir el libro de Shemot, el Éxodo. Casi, ya solo nos va a faltar una porción más. Vayakhel, y vamos a ver acá por qué vamos a hablar del poder de la comunidad. La parashá comienza en Shemot 35, verso 1. Ahí es donde da inicio esta porción. Y allí la escritura dice: Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ordenó hacer. El texto hebreo está ahí, la transliteración. Y vemos ahí que aparece esta palabra que le da nombre a la parashá. Vayakhel Moshe et kol adat benei Israel, vayomer alechem ele ha-devarim, Hashem tzivah Adonai la'asot otam. Y quiero llamar su atención en esta palabra que está ahí subrayada, que es la palabra que se traduce como congregación en este texto. Es la palabra hebrea adat, traducida, como podemos ver ahí arriba, como congregación. Hemos visto que mayormente la palabra que más conocemos y que más usamos es Keilah o Kahal, que es prácticamente la misma raíz. Y esta palabra la aprendimos hace algunas semanas en una clase con Karen. ¿Se acuerdan? Si dicen que sí, les voy a preguntar. ¿Cuál es? Adat. Adat, que es traducido como congregación. Adat aparece también, estuve checando y creo, si mal no recuerdo, aparece 44 veces en el Tanaj. Aparece más veces que Gilá. Y estaba viendo un texto, precisamente en Shemot, en donde las dos aparecen juntas, y esto es algo curioso. Si mal no recuerdo, es Éxodo 12, capítulo 6. Si me equivoco, bueno, luego lo vemos, pero chequen a ver si es Éxodo 12, 6, que es un texto donde aparecen juntas. Dice: y toda la comunidad del pueblo de Israel lo inmolará entre las dos carnes. Ahí está. En el hebreo están las dos palabras juntas, está Kehilá y está Adat. Toda la asamblea congregada. Toda la asamblea congregada, otras traducen como y toda la asamblea de la congregación. ¿Sí? Y es algo que llama la atención que aparezcan las dos juntas, no es común, pero ahí aparecen juntas. Bueno, aunque ambas palabras son traducidas muchas veces igual, a veces la traducen como asamblea, a veces como congregación, a cualquiera de las dos. La verdad es que en el hebreo sí dan una idea un poquito distinta. Si alguien se acuerda, que nos diga cuál es la idea que transmite la palabra Adat. Si se acuerdan lo que Karen nos dijo. O edad, es lo mismo. Adat o Edad, sí. Sí, porque acuérdense que en el hebreo pues no tenemos vocales, ¿verdad? Entonces, al momento de pronunciarla, pues algunos la van a pronunciar como Edad y otros como Adat. También cambia un poquito cuando dices como congregación de, entonces aparece como Adán, y cuando solo dice congregación, como edad. Así es. ¿Y cuál es la idea?
de esta palabra? ¿Alguien se acuerda? Familia. Sí, o sea, cuando se usa la palabra Adat o Edat, lo que nos transmite esta palabra hebrea es más hacia un vínculo estrecho de lo que es una familia, algo más cercano. No es Kehilá. O sea, fíjense cómo cambia esto, porque usamos más nosotros Kehilá para referirnos a una congregación pequeña como esta, y sin embargo la más apropiada es Adat o Edat, pero luego cambiamos las cosas, ¿no? Kehilá o Cajal en el Tanakh se usa más para referirse a la nación, ¿sí? A la nación, al pueblo de Israel, y esta palabra se usa más para referirse a la familia, a ese vínculo estrecho que hay, y se puede usar más apropiadamente en una comunidad o como comunidad. O sea, esa es la diferencia, básicamente. Kehilá es más para la nación, para el grupo grande, y Adat es más para un grupo que son israelitas, pero que no son toda la nación. Es básicamente eso. Y aquí en Éxodo usa Adat, y esto es importante por lo que vamos a ver, y también porque esto nos identifica más hacia nosotros como un grupo, como una congregación, pero con este término hebreo de Adat o Edat. ¿Vamos bien? Bueno, en general los nombres de las porciones de la Torá son importantes. Siempre los nombres de cada parashiot son importantes. Más allá de que se le da nombre por la primera frase o por la primera palabra de cada porción, más allá de eso, hay un significado. Hay un significado en esto, y el Eterno está detrás de todo esto, aunque haya sido una decisión de los hombres el cómo dividir. Creemos firmemente, como creíamos y defendíamos dentro del cristianismo, el tema de la inspiración. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de inspiración, defendíamos a capa y espada el tema de la inspiración. Es que sí, los hombres decidieron, pero fueron inspirados por el Eterno, de tal modo que es como si el Eterno mismo lo haya hecho. Bueno, aquí es lo mismo. Creemos que el Eterno inspiró y guió a aquellos sabios que llevaron a cabo las divisiones de las diferentes porciones y que eligieron los nombres de cada una de las porciones. Entonces, cada nombre tiene un significado, tiene una razón, y eso le da una gran importancia. En este caso tenemos el nombre Vayaquel. Vayaquel, que significa y reunió, o también se puede traducir como y congregó, ¿verdad? Algunas dicen e hizo congregar, ¿sí? Entonces eso significa Vayaquel, y reunió y congregó. Entonces seguimos. Vamos a ver, recuerde usted, nuestro tema es el poder de la comunidad. Entonces, ¿de dónde aprendemos nosotros que la presencia divina, lo que en hebreo es el Ruach HaKodesh, muchos le nombran como Espíritu Santo, es la presencia divina, Hashem, el Eterno? ¿De dónde aprendemos que la presencia divina está ahí, está presente cuando un grupo de 10 personas se reúne para rezar? Los judíos a esto le llaman un minyan, ¿sí? Y los sabios explican por qué razón ellos enseñan esto y dicen es necesario que haya por lo menos 10 personas. En el judaísmo, obviamente ellos dicen 10 varones, pero pues nosotros no somos judíos, y nosotros creemos
firmemente lo que nos enseña el Brit Hadashah, y que nos dice pues, que no hay ninguna diferencia entre un judío y gentil, varón, mujer, esclavo, libre, sino que todos somos iguales en el Mashiach. Entonces nosotros tomamos 10 personas, necesitamos 10 personas para, digamos, dar inicio a un servicio oficial. Y esto viene por el tema de las 10 palabras, hacer el Hadibrot, ¿sí? Las 10 palabras, y que tiene que haber por lo menos 10 personas. Esto, aunque no es una regla en todas las congregaciones israelitas, pues en muchas sí lo es, ¿verdad? Que tienen que haber 10 personas. Por eso tenemos que apurarnos a llegar a tiempo al servicio, así, aquí entre paréntesis, porque debemos de pensar, si no llego, a lo mejor no empieza el servicio porque no llego. ¿Qué tal si no están los 10 que se requieren todavía? ¿Sí? ¿De dónde es que aprendemos esto? Bueno, Salmo 82.1. Salmo 82.1 dice: el Eterno se levanta en medio de su asamblea. ¿Sí? El Eterno se pone de pie, o el Eterno se manifiesta en medio de su asamblea. Y la asamblea, eso sí es una regla hebrea. Para que pueda ser nombrada asamblea, tienen que ser por lo menos 10. O sea, no le puedes nombrar asamblea a menos de 10 personas reunidas. Ese es un requisito en la fe hebrea. Y esto es porque, si usted sabe de cosas así, de políticas, usted sabe que, por ejemplo, en las reuniones políticas siempre se requiere cierto, lo que le llaman quórum. Y antes que nosotros hacíamos este tipo de asambleas como congregación, sabíamos que teníamos que tener un quórum. Es decir, no podíamos tener una reunión, una asamblea, sin cierta cantidad de personas. Bueno, en la fe hebrea tienen que ser 10. Y el salmista dice: el Eterno se levanta en su asamblea. Cuando un israelita lee esto, sabe que está hablando de 10 personas. Entonces de allí viene, de este salmo. Ahora, ¿de dónde aprendemos que el Eterno, que Dios está con 2 personas que estudian Torah juntas? Fíjese, de 10 bajamos a 2. ¿Sí? A 2 personas. ¿De dónde viene esto? Profeta Malaquí, capítulo 3, verso 16, dice: entonces hombres temerosos de Dios hablaron uno con otro y, ¿qué dice? Dios escuchó. De allí viene. O sea, no se está inventando nada. Cuando el Mashiach dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, no era algo que el Mashiach estaba inventando, sacándose de la manga. El Mashiach conoce Tanakh. Él es la palabra viviente. Y entonces él por eso decía esto. Porque tenemos esta palabra en las Escrituras, que donde están 2 personas hablando el uno con el otro, son temerosos del Eterno, entonces el Eterno escucha. Y fíjese, el número 10 personas lo tomamos ¿de dónde? De los 10 mandamientos, de las 10 palabras. ¿Y el 2 de dónde lo tomamos? Sí. 2 testigos, 2 casas. Fíjense cómo son, ¿no? Tienen una mente ya bien bien despierta, ¿verdad? Al conocimiento de las Escrituras. Pero decía Karen, hay 2 mandamientos que el Mashiach dijo, son los más importantes. A él le preguntaron por el más importante, pero el Mashiach dijo: espérenme, porque hay un segundo en importancia.
Y está escrito en nuestros libros sagrados que el que cumple con esos dos, cumple con toda la Torah. Sí. Amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, alma, mente y recursos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple, dice, toda la Torah y todos los profetas. Y eso le da valor al número 2, a que dos personas que se reúnen, pero noten ustedes que acá no está hablando de que estos dos se constituyen en una asamblea, sino que estos dos se reúnen para estudiar. Estos dos se reúnen para interactuar el uno con el otro, para compartir respecto a temas divinos. Y entonces de ahí nosotros aprendemos que la presencia divina está con dos, temerosos del Eterno. Pero todavía tenemos más. ¿De dónde derivamos que incluso cuando una persona sola estudia Torah, Dios está con esa persona? Bueno, Éxodo 20:21, ¿qué dice, hermanos? Los que cansen a leer, leando, por favor. En todo lugar donde sea mencionado mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. De ahí tomamos entonces esta palabra que te da esa seguridad de que aún una persona solita que invoque el nombre del Eterno, esa persona va a disfrutar de la presencia divina. Ahí, donde invoque su nombre, ahí va a estar la presencia. Entonces, vea, tenemos 3 textos acá. Uno que nos dice, la presencia divina se va a manifestar en donde estén 10 constituidos en una asamblea, en una congregación. Pero la presencia divina se va a manifestar también donde 2 se reúnan para estudiar juntos la Torah. Pero de igual manera la presencia divina va a estar donde una sola persona invoque y busque el rostro del Eterno. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Porque si la presencia divina va a estar con una persona, entonces, ¿por qué necesitamos que las Escrituras nos digan o que nos enseñen que el Eterno se va a manifestar donde estén 10 o donde estén 2? ¿Cuál sería la razón de esto? Tiene que haber una razón. Porque alguien pudiera pensar, o de hecho algunos lo piensan así. Algunos dicen, no, pues, el Eterno está conmigo, donde quiera que yo le invoque, donde quiera que yo vaya. Y entonces muchos utilizan ese argumento para no congregarse, porque dicen, no importa, no necesito congregarme, yo solo en mi casita abro mi Tanaj, o abro mi Torah, estudio, el Eterno está ahí conmigo, no necesito más personas. El asunto es que tenemos los textos que nos hablan de una asamblea, nos hablan de 2 y nos hablan de 1. Y tiene que existir una razón. Y la razón que explican nuestros sabios es el trabajo en equipo. Y lo explica el Tanaj también. El trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, hermanos, esto siempre va a generar un poder mayor. ¿Qué dice el libro de Coelet al respecto? ¿Se acuerdan? Hay una frase que dice el predicador, porque mejores son 2 que 1. Y si aplicamos ese principio, mejores son 2 que 1, podemos decir, pues mejores son 10 que 2. ¿Verdad? Entonces mejor va a ser una congregación involucrada en un trabajo. Los resultados siempre van a ser mejores, los logros siempre van a ser superiores entre más personas estemos involucradas para lograr un objetivo.
Siempre un grupo más grande de personas va a lograr cosas que una persona sola no podría hacer, o que dos personas no podrían hacer. Esto es una realidad. Esto es indiscutible. Esta verdad se aprecia en cualquier área. Si pensamos en empresas, en los trabajos, cualquier trabajo. Hay trabajos que se pueden desempeñar de manera individual, es cierto, pero la gran mayoría de los trabajos, de las tareas que desarrollamos diariamente, siempre requieren de ayuda. Siempre requerimos más personas. Y entre más estemos involucrados, los resultados van a ser mucho mejores. Y si esto es así, en la mayoría de las cosas, aquí mencionamos los deportes o las empresas, si esto es así, pues dentro del ámbito espiritual también el mismo principio es aplicable. La calidad de una mitzvah, es decir, de una ordenanza, siempre va a ser mucho mayor si estamos involucrados más personas a que si estamos involucrados solamente 2 o 3. Siempre, ¿no cree? Y podemos mencionar muchos ejemplos, ¿sí? Muchos ejemplos dentro del ministerio, dentro de las diferentes cosas que hacemos para la gloria del Eterno. Si hablamos aquí del trabajo que hacemos nosotros como comunidad, podemos hablar del tema de los desayunos, podemos hablar del tema de la alabanza, podemos hablar del tema de la enseñanza, los que estamos involucrados en la enseñanza, podemos hablar de diferentes cosas, lo que estamos haciendo ahora para llevar el mensaje a más personas a través de las redes sociales. Hay diferentes cosas que estamos haciendo y bendito el Eterno, pues estamos echándole ganas y trabajando duro, pero estoy seguro que si hubiésemos más personas involucradas en cada uno de los ministerios, los resultados serían mucho mejor, se verían mucho mejor. De eso es de lo que estamos hablando acá, y vemos que el Eterno, por supuesto, va a valorar esto. ¿Sí? El Eterno va a valorar esto. Ahora bien, ¿por qué en nuestra parasha Vayakhel? Vamos a nuestra porción. Vayakhel, ¿por qué se repite la construcción del Mizkan? No tiene mucho que hablamos de esto, ¿verdad? ¿Qué tiene? 2 semanas, 3, cuando mucho. Que vimos todo lo referente a la construcción del Mizkan. Llegamos a Vayakhel y otra vez se repite absolutamente todo. Entonces, ¿por qué se repite esto? La respuesta, hermanos, está precisamente en el poder de la comunidad. El libro del Éxodo, que ya estamos para concluir, este libro nos habla sobre la formación del pueblo de Israel. Hablar del Éxodo es hablar del nacimiento de Israel como nación. El pueblo de Israel se formó como nación en Egipto, país donde el pueblo era esclavo, pero ahí nació, ahí se formó. Digamos que el periodo de gestación de Israel como nación fue ahí, en la tierra de Egipto. El Éxodo nos habla de esto y nos habla de la liberación de Israel. El Éxodo nos habla del momento histórico en donde Israel se convierte en el pueblo de Dios, allá en la montaña del Sinaí. Ahí Israel, de una manera oficial, de una manera formal, quedó declarado como el pueblo del Eterno. Aquí en el Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel
aceptó la bendita Torá de parte del Todopoderoso, y con ello Israel recibió o aceptó también el compromiso de ser luz para las naciones, porque el Eterno le dijo para qué lo estaba eligiendo. Yo te he elegido a ti para que seas mi especial tesoro, para que seas mi pueblo, para que seas mi esposa, pero para que seas luz hacia los gentiles, para que seas luz a las naciones y des a conocer mi nombre y des a conocer mi gloria a todos. De eso se trataba. Y el Éxodo nos habla de esto precisamente. Cuando entendemos esto, entonces podemos entender por qué se repite el tema de la construcción del Mizcán. Y es que esta repetición de la construcción del Mizcán, los sabios consideran que es apropiado concluir el Éxodo, cerrar el libro del Éxodo con este tema, ya que el Mizcán, que es conocido como el tabernáculo, nos habla precisamente de la presencia divina en medio del pueblo. Pero nos habla de la presencia divina en el mundo. Porque si lo vemos así, hermanos, ¿dónde estaba el Eterno? Según nos dice el libro del Éxodo, así literalmente, hablando humanamente, el Eterno está en el cielo, allá, en su trono, pero el Eterno dice que Él vio la aflicción de su pueblo y escuchó. Dice, escuché el clamor y Él descendió para liberarlos. Él descendió. Entonces la presencia divina descendió del cielo y vino a la tierra por Israel, por su pueblo, porque el pueblo estaba sufriendo y porque el pueblo clamó con todo su corazón. Eso hizo que el Eterno se levantara de su trono y viniera. Cuando ellos construyen el Mizcán, lo que están haciendo entonces es que la presencia divina permanezca, que permanezca en este mundo. ¿Consideran esto algo importante? Por supuesto. Y de ahí es que los sabios dicen, pues ¿por qué no terminar el libro del Éxodo con este tema? Aunque ya lo hablamos, ¿no? Aunque ya está ahí, pero otra vez. Aunque lo hablamos hace poquito, no le hace. Es muy importante. Otra vez. Solo que a diferencia de la ocasión anterior, en esta parashá el énfasis recae en el pueblo de Israel. Vamos a la siguiente. El Eterno desea resaltar la idea de la fuerza de la comunidad en esta porción. A diferencia de la parashá Terumá, aquí el Eterno destaca esta idea de la fuerza que tiene Israel como, ¿cuál era la palabra? Edat o Adat. El Eterno aquí en esta parashá quiere destacar esto, quiere que tengamos muy presente la fuerza de la comunidad, el poder que tiene Israel, no como nación, sino como comunidad, como familia. Eso es lo que el Eterno quiere destacar acá, y por eso es que se repite esta sección de la construcción del tabernáculo, pero repito aquí, destacando este logro, este trabajo de Israel como una comunidad, como un grupo de personas, no solo puestos de acuerdo, sino como ya hemos visto, que estaban como en un solo corazón, personas que estaban dando con generosidad,
personas que estaban dando y que estaban participando con sus ofrendas. Y cuando hablamos de ofrendas hablamos de un todo, como lo describe el Rab Shaul cuando habla de los filipenses, que dice: se dieron a sí mismos. Algo que la Torah destaca en esta parashá es que el pueblo se entregó a sí mismo. Por eso es que repite tanto la frase: aquellos que sean movidos de su corazón. ¿Se dieron cuenta cuántas veces se repite esa frase? Aquellos que sean movidos de su corazón, es decir, su mente. Que su mente los impulse. Algunas versiones traducen así: todos aquellos que son impulsados. Entonces, en esta porción se destaca ese trabajo, esa unidad que se logró en Israel como una familia. Porque este tipo de cosas solamente se pueden lograr cuando aceptamos que somos familia. No que somos parte de una misma nación, no que somos parte de una misma empresa. ¿Por qué creen que hay empresas que promueven mucho este tipo de cosas? Los que trabajan para empresas seguro les ha tocado que luego te juntan en el trabajo y te dan ahí una plática. Hace muchos años, cuando trabajaba en lo que se llamaba CENI, conocíamos como CENI, partes de televisión de Reynosa. Cuando estuve ahí y estuve trabajando en una etapa como supervisor de línea de producción, nos juntaban cuando terminaba el turno, nos llamaban allá a las oficinas y estaban los altos mandos ahí y nos empezaban ahí a hablar con nosotros. Y en un principio la política era diferente, era como de que te regañaban y te llamaban la atención, te hablaban feo, pero luego vinieron cambios en la empresa y una empresa japonesa compró y hubo muchos cambios, y entre esos cambios fue que en esas juntas ya no se hablaba en ese tono. Las pláticas eran motivacionales. Es decir, el concepto que traía los japoneses era más de motivar, más de que te sintieras parte que te sintieras comprometido. Y luego nos sentaban ahí y nos ponían en una televisión unas conferencias con personajes de aquel tiempo, con grandes motivadores. No sé si algunos llegaron a ver o a escuchar a Miguel Ángel Cornejo. Era un famoso motivador, no sé si viva, ya estaba grande el señor cuando yo lo escuchaba. Pero Miguel Ángel Cornejo daba unas conferencias motivacionales para empresas. Bueno, hoy es Yoko Kenji, sería como, hoy es el que es bien conocido, ¿no? El japonés colombiano Yoko Kenji, que da conferencias en todo el mundo. Bueno, Miguel Ángel Cornejo daba unas conferencias que nos sentábamos ahí, los supervisores, y escuchábamos la conferencia. A veces eran cortitas de 20 minutos, o a veces un poco más largas. De verdad, te parabas de ahí, salías después de la conferencia, pero que querías de veras dar tu vida por la empresa, ¿no? O sea, era tal el impacto de este hombre que te hablaba así, que decía: hombre, voy a producir millones de televisiones y con mucha calidad, y, hombre, y eres mi hermano, y tú también. Entonces te vendían ese concepto, porque funciona. Si en la empresa donde tú trabajas, y si en el departamento donde tú trabajas se cae mal, hay rencillas ahí entre los empleados, si no se llevan bien, ¿tú crees que el trabajo va a salir bien? Claro que no. Por supuesto que no. Bueno, acá estamos hablando porque quiero que sepan que todos estos conceptos modernos de las empresas, los libros más importantes de administración que existen en el mundo,
han tomado todos los conceptos. ¿De dónde creen? De la Torá, de las Escrituras. Yosef es el papá de todos los administradores del mundo, de toda la historia. Yosef, el soñador. Los principios enseñados en Génesis se aplican y siguen funcionando hoy en día. Entonces, en esta parashá, el Eterno quiso destacar en Vayakhel, quiso destacar esa unión que se logró en el pueblo de Israel, esa unidad que los convirtió en una verdadera comunidad, en familia. Y las cosas se hicieron a las 1000 maravillas, de tal modo que hasta tuvieron que decirles: ya no traigan más, ya es suficiente, hasta sobra. A ese punto. Entonces, es por eso que la parashá se llama Vayakhel. O sea, por eso, por esa razón. Y reunió Moisés a la comunidad, a la familia, no a la nación, no al pueblo, sino a la familia de los hijos de Israel. A ver, regrésamela tantito. Entonces vemos que la clave de toda esta porción que estudiamos esta semana es que entendamos la importancia de una congregación. O sea, la importancia que puede tener una congregación, una comunidad, y el poder espiritual de las acciones que una comunidad lleve a cabo. El pueblo de Israel cumplió su misión. ¿Cuál era la misión? Puede sonar esto muy ambicioso o muy descabellado, pero finalmente esta misión no se la inventaron ellos. Esta misión el Eterno se la dio al pueblo de Israel y ellos cumplieron con esta misión: traer al Eterno a este mundo y que la presencia divina se quedara en este mundo a través de la construcción del Mishkan. Ahora recuerde, el Mishkan es un símbolo nada más. Ahí lo que importa es la congregación, porque recuerde que el Eterno no habita en templos hechos por manos de hombre. El texto hebreo dice que la presencia divina iba a estar dentro de los hijos de Israel. Lo otro era algo simbólico, la nube de gloria ahí, o la llama de fuego sobre el Mishkan. Esto era algo simbólico, esto era para el Eterno, para tratar con ellos, con su pueblo. Pero su presencia estaba dentro de los hijos de Israel, y esto se dio cuando ellos lograron ser una familia, lograron ser edad, y no solamente una nación, no solamente un pueblo más. Ellos lograron el objetivo, ellos alcanzaron la meta, y el libro del Éxodo cierra con esto. Porque recuerden que Vayakhel y Pekudei casi siempre las estudiamos juntas. Este año no, por razones de que es año premiado, ¿verdad? Pero Éxodo cierra con este tema. Israel consolidándose, no como nación, como una familia, como una edad. Ahora sí, vamos a la siguiente. Los israelitas entonces entendieron la realidad especial de las acciones en grupo, particularmente de una nación entera. Es decir, así como dijimos que mejores son 2 que 1, mejores son 10 que 2, y pues mejores van a ser más. El ideal sería que toda la nación fuera así, de unida, pero sabemos que ni siquiera aquel Israel pudo lograrlo. O sea, aquí el logro fue que un
un grupo dentro del pueblo logró esa unidad, lograron estrechar esos lazos, y por ellos la presencia divina iba a estar aquí. Porque esto es lo maravilloso. Si el Eterno demandara, imagínense, si el Eterno demandara que toda la humanidad tuviese que arrepentirse y rendirse ante Él como condición para la salvación, estaríamos totalmente perdidos. Pero la misericordia del Eterno apunta desde una persona. Desde una persona, porque recuerde que el Eterno salva de manera particular, pero también salva grupos. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? El juicio que vino sobre Sodoma. Y Abraham intercedió. Y el recurso de la intercesión de nuestro padre Abraham fue la justicia. Probablemente hay personas justas allí. Y el Eterno dijo: yo no voy a destruir a los justos con los injustos. Abraham dijo: quizás hay 50 justos. Por amor a los 50, no la voy a destruir. Y así, ¿hasta dónde paró? 10. Ahí también viene el tema del Minyan, ¿verdad? De los 10. Porque cuando Abraham dijo: quizás haya 10 justos, por amor a los 10, no la destruiré. Y ya no me dio chance de bajarle más de 10. El Eterno ya se fue. De ahí aprendemos el tema de 10. Como mínimo, 10 justos. Pero fíjese, 10 justos para salvar, ¿cuántas ciudades? Eran como 5 ciudades. Porque aunque nada más se menciona Sodoma y Gomorra, en realidad eran como 5 ciudades. O más que ciudades, eran reinos, porque acuérdense que la guerra aquella que hubo de 5 reinos contra 4. Por 10 justos se iban a salvar todos ellos. Oigan, estaba buena la oferta. El problema es que no hubo 10 justos. Ese fue el problema. La Escritura nos enseña hoy en día que las familias son bendecidas por un justo que haya. Si tú eres parte de una familia numerosa, y si tú eres el único de tu familia que te estás esforzando en caminar en una relación de pacto con el Eterno, pues alégrate, porque por ti tu familia es bendecida. Por amor a ti, tu familia alcanza bendición y misericordia. No salvación, ahí ellos tienen que hacer lo suyo. Pero bendición y misericordia, claro que sí. Por amor a ti, por amor al justo. Los israelitas entendieron esto, se dieron cuenta y lo valoraron, lo pusieron en práctica. Y esta porción entonces se repite, o mejor dicho, el tema se repite, para que nosotros, hermanos, también aprendamos a valorar ese concepto. También aprendamos lo que ellos aprendieron. Esta parashá, Vayakhel, nos recuerda entonces el poder de la fuerza comunitaria y el deber que tenemos como comunidad de seguir trayendo la presencia divina a un mundo que hoy más que nunca lo necesita. El mundo necesita desesperadamente la presencia divina. Hay una enseñanza judía que nos dice que conforme fue transcurriendo la historia de la humanidad que se nos relata desde Génesis, la presencia divina se fue alejando. Pero después se ha venido acercando debido a las obras de justicia del pueblo elegido. Estamos en la antesala del regreso del Mashiach.
Y hemos aprendido. Hemos aprendido. Y espero que hayamos entendido también que si el Mashiach no ha venido, es porque nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Eso es muy importante. Entender, Él está listo. Ya. Pero nosotros no. Nosotros no estamos listos. Nosotros no hemos cumplido. No hemos hecho la parte que nos corresponde. Todavía nos falta un poquito. Lograr esa unidad de pensamiento, lograr esa compenetración los unos con los otros, lograr realmente ser una familia y trabajar unidos con una misma mente y un mismo propósito, que no es otra cosa sino traer al Mashiach y que se acabe esto, porque mucha gente ya no soporta. Yo no sé si ustedes están viendo las noticias, pero si ustedes las ven, seguro les duele su corazón, igual que a mí. Seguro a veces no queremos ya ver porque es tan terrible lo que está pasando. Y esto no se trata de buscar culpables. Mucha gente está buscando culpables y está juzgando y diciendo que si aquel, que si el otro, y tú de parte de quién. No se trata de eso. Esto se trata de ver por los que están sufriendo, por los que están pagando injustamente las consecuencias de las decisiones de otros, que no nos importa quiénes son. Al final todos vamos a dar cuentas al Eterno. Pero el dolor de la gente, ver escenas como padres separándose de sus hijos para ser llevados al matadero, ver niñas pequeñas llorando por sus padres que saben a dónde van. Hermanos, eso es algo que, si eso no nos impulsa a buscar la solución, porque nosotros la tenemos, no es descabellado, no es pretencioso, esto es bíblico, es escritural. Nosotros tenemos la solución para que esto se arregle ya. Y la única solución es que el Mashiach venga. Pero para que el Mashiach venga necesitamos lograr esto que el pueblo logró hace unos cuantos miles de años. Dicen que la historia se repite. Quiere el Eterno que esta historia se repita en nuestros días. Shabbat Shalom. Que el Padre les bendiga y que el Padre nos ayude a todos en esta situación. Bendiciones para mis hermanos de lejos, mis hermanos virtuales. Les pedimos la transmisión.